familia, ¿cómo están? Pues muy buenos días. Pues hoy continuamos con nuestro curso de crecimiento, un curso que estamos ahorita viendo lo importante que es la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar con este tema y pues bueno, espero que sigamos aprendiendo todos juntos. Yo todavía estoy aprendiendo, recordando tantas cosas, pero esto es un tema padrísimo, dándole relevancia a lo que es precisamente la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios también dice que produce crecimiento espiritual. Esto es muy importante. Mire, acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Y le quiero comentar lo siguiente. Dice, de manera que yo, hermanos, no os puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, dice, ¿saben que yo vengo a hablarles desde el punto de vista espiritual? Pero ustedes se han quedado, pues no han crecido nada, les tengo que hablar carnalmente, es decir, increíble. La iglesia de Corintios, donde ya estaba, pues ya tenía tiempo esta iglesia, y Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, sino como niños en Cristo. Entonces, el alimento, la palabra de Dios, cuando leemos, nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Eso es algo importante. Luego dice 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Sí, qué importante es estar leyendo, estar orando, para que Dios nos revele más de su hermosa palabra. Y necesitamos estar, imagínate que después de 30 años de cristiano, y luego que diga, mira, te di de beber leche, es decir, muy poquito. Dios es amor y lo básico, los dones, algo muy básico de la Biblia. Luego dice aquí, dice, y no vianda, es decir, no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Es decir, Pablo los veía gente que no crecía en el Evangelio, porque no leían. Ese es el punto. Miren, muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia, es tan importante todos los días tener un hábito de leer la Biblia, porque muchas veces estamos leyendo y de repente, ¡pum!, nos resaltan las palabras donde Dios quiere hablarte, donde Dios quiere hablarme a mí también. Y digo, wow. Y dices, y así es, esa es la palabra tan importante. Es espíritu la palabra, ya lo vimos en estos días pasados. Entonces, qué importante es crecer en la vida de Cristo Jesús, muy importante, pero necesitamos eso. Luego, fíjese, en Primera de Pedro, si me acompaña Primera de Pedro, dice en el capítulo 2:2, Primera de Pedro 2:2, dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok, entonces dice, desead como niños recién nacidos. Bueno, yo tuve 5 hijos, o tengo 5 hijos, y me acuerdo que cuando nacía cada niño y se pegaban al pecho de mi esposa, no hombre, parecían becerros, ¿verdad? No llenaban. Entonces, y así eran de los 5, y duró muchos meses dándoles leche, pero no hombre, se pegaban al pecho y estaban, y le digo, todavía no llenan, no, pues no llenan. Entonces, así es como aquí Pablo nos está diciendo para que crezcamos espiritualmente para salvación. Qué importante es este punto de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desear como niños de leche no adulterada. ¿Qué decir que no es adulterada? Bueno, mire, por ejemplo, yo tuve una venadita hace muchos años que pues, en una cacería la agarré, ahí vive recién parida, y me acuerdo que cuando yo vi un veterinario me dijo, no le des la leche directamente de la vaca, sino revuélvela con hierbabuena, porque si no le da peritonitis. Pues yo no sabía eso. Entonces tuve que darle eso y la venada creció. Entonces, pero en los niños chiquitos dice que no adulterada, quiere decir que tenemos que dar la leche que sale de la leche de la mamá, que no esté adulterada, que no le pongas marihuana y media, ¿me entiendes?
Entonces eso es lo que está diciendo aquí la vida, que no estemos transgiversando tampoco la palabra o nos estemos llevando por filosofías que no son correctas, con doctrinas que no son correctas de acuerdo al Evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos que estar creciendo, con una doctrina sana en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra. Que estemos alimentándonos conforme a la palabra, con personas llenas del Espíritu Santo. Son requisitos que Dios pide, como cuando eligieron a aquel apóstol que había muerto Judas, entonces eligieron otro llenos del Espíritu Santo, entonces de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad y nos va a enseñar la verdad de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de doctrina crecemos. De repente empiezan a buscar que libros que nos tradamos y que todo ese tipo de mafufadas que ve para la otra, mis amados. Para la gente que no conoce a Dios está bien, pero para ti, para mí, Pablo le dice a los corintios, oye, ya tengo cuánto tiempo y siguen igual, no crecen, ¿qué les pasa? ¿Y sabe qué pasa cuando no crecemos en Cristo Jesús? Nos estancamos. Entonces somos cristianos nominales, que no tenemos el deseo de crecer en Cristo, que es para nosotros más importante las cosas de la carne, las cosas de la vida diaria, los afanes, que buscar un crecimiento espiritual para nuestro beneficio y para nuestra salvación y para toda nuestra familia. Esto es lo que está hablando estos versículos muy importantes. ¿Verdad? Bien. Ok, entonces los niños tienen que crecer también, porque todos queremos buena alimentación para que estén sanos, fuertes y protegidos. ¿Verdad? Bien. Pero hay también, quiero darle aquí algunas notas, pero hay también personas que nunca crecen. Los bebés por naturaleza, su leche y nutrición no, resultará para su crecimiento. Sí, pues es normal. Van creciendo los bebés y luego ya le empieza a dar que la papilla, los Gerbers de aquellos años, ¿verdad? Yo también me los comía, los de durazno me fascinan. Entonces les dábamos sus gerbecitos. Y ya iban alimentándose poco a poco y van creciendo los bebés. Así es lo mismo con la Biblia. Tenemos que poco a poquito empezar y luego después ya Dios nos va a empezar a revelar. El crecimiento, no se lo olvide, en Cristo lo da Dios. No es porque tú sepas mucho o leas mucho, no. El crecimiento lo da Dios de acuerdo a tu corazón. Entonces, si tú estás leyendo y estás orando y Señor, háblame a través de tu palabra, quiero conocerte más, entonces el Señor se va a encargar de darte mayor amplitud de su conocimiento y vas a empezar a crecer y vas a empezar a aprender qué es el reino de los cielos que Jesús trajo a la tierra. Pero necesitamos leer. Y aquí estos hombres de Corintios, no hombre, cristianos, ¿cuáles cristianos? No, no eran cristianos, eran gente que así recibieron a Cristo y ahí se quedaron y no les interesaba crecer. Hay mucha gente que yo conozco así, que tienen 50 años en el Evangelio, están igualitos, mano. Les hablas del Espíritu Santo y no saben ni qué ondas con ellos. Entonces hay que meternos a la Escritura, hay que estudiar la Escritura. Si no tienes que meterte 5 horas para estudiar, puedes tener un hábito de un capítulo diario, 2 capítulos diarios de la Biblia y poco a poco vamos a ir creciendo. Dios es el que da crecimiento a nuestra vida espiritual. Estoy hablando vida espiritual. ¿Verdad? Bien. Dice, cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de la palabra de Dios y encontramos nuestra nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. ¿Qué es madurar? Bueno, ya cuando ya sabemos un poquito más de la palabra, un poquito más de la palabra, pues ya podemos decir, con razón el pastor me decía, ya oraste, estás leyendo, estás orando, te estás congregando, y entonces empezamos a decir, con razón el pastor parecía disco rayado con mi vida. Entonces vas viendo que poco a poco Dios te va dando ese crecimiento para que tú conozcas más de Dios, ¿verdad? Que ese es al final de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bien, ahora fíjese, ¿cuánto desea usted la palabra de Dios? Es una pregunta que se la dejo ahí para que usted diga, caray, bueno, pues qué tanto leo, qué tanto oro, qué tanto me meto con Dios. Entonces, le voy a decir el objetivo
para cada uno de nosotros expresado en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, la palabra nos enseña cuáles son, dice aquí, cuál es el objetivo de Dios para usted y para mí. 4 del 12 al 15. Esto es lo que Dios quiere para usted y para mí según la Escritura. Entonces aquí en Efesios 4 del 12 al 15 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 11 nos enseña que Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Se supone que son las personas que deben de enseñar en la iglesia. ¿Y qué deben de enseñar? Esto, a fin de perfeccionar, fíjate, a los santos. Tú y yo somos santificados por la sangre de Cristo. Dice, para la obra del ministerio. Tú tienes un ministerio y yo también. Tú tienes un propósito y yo tengo otro propósito. Pero al final tenemos un mismo propósito en el cuerpo de Cristo. Él lo dice. Y a otro, dice, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Es decir, usted tiene unos dones que yo no tengo, ¿verdad? Y yo tengo unos dones que usted no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A cada uno nos da dones diferentes para edificar a toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Es decir, hay personas que tienen los dones que dices, wow, yo quisiera ese don. No, a mí Dios me dotó con dones, me dio dones para yo en mi lugar, en mi trinchera, donde Dios me puso, donde Dios me ha levantado, aquí yo he estado funcionando con los dones que el Espíritu Santo de Dios me dio para edificar la iglesia o las iglesias que Dios nos ha dado, que están a nuestro cargo. Entonces, para eso, ese es un objetivo. Luego, versículo 13. Hasta que todos, no nomás yo o usted, todos los cristianos, los que amamos a Dios, los que hemos nacido de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe. ¿La fe en qué? Pues la fe en Jesucristo. Mire, el autor de la fe se llama Jesús y el consumador de la fe se llama Jesús. Entonces tenemos que estar, dice, a fin de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de conocer a Jesús. Ese es el objetivo más grande. Dice, de conocer al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, usted y yo, a través de los años que Dios nos va a dar o nos está dando en la tierra, va a estar perfeccionando poco a poco, hasta llegar a la plenitud del varón perfecto. Sí, imagínate, Dios nos está moldeando conforme a su carácter. Por eso son las pruebas, por eso son las situaciones que a veces pasamos, porque Dios está moldeando nuestro carácter, como dice aquí, para un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de tener un carácter como el de Cristo. Ese es un objetivo de Dios, ese es el proyecto de Dios para su iglesia, para todos los cristianos en el mundo. Luego dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Sí, de repente oyes por allí, oye, no, pues es que ya se fue este cuate y ahora anda en esta onda. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, pero ya dejó al Señor, ahora andan metidos en otras ondas porque alguien le habló muy bonito y se lo llevó. Tenemos que estar afianzados en el Evangelio de Cristo, en la sana doctrina, que no nos desviemos de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Por eso la leche no adulterada habla de una sana doctrina. Mire, yo doy muchísimas gracias a Dios donde Dios me llevó a mí. Cuando mi esposa empezó a buscar iglesias allá en Monterrey, en Mante, fue infinidad de iglesias. Es increíble. No tenía pastor porque yo no la dejaba congregarse, yo no conocía al Señor. Entonces ella fue a buscar con un chorro de
de cosas, ondas bien raras. Y gracias a Dios, que ninguna de esas el Espíritu Santo la dejó ahí. Es increíble. Hasta que un día conocimos a nuestros pastores y ahí nos empezamos a congregar, ahí conocí yo a Cristo y ahí empecé yo con una doctrina que me enseñaron. Y yo lo que veo ahora después de todos estos 36 años es que es una sana doctrina donde ellos me enseñaron. No es la mejor, no es la perfecta, no hay iglesia perfecta tampoco, pero es una doctrina sana. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Oro en muchas lenguas que el Espíritu Santo me da que ore. Depende del momento y las circunstancias. Pero he tratado de caminar con esta sana doctrina y he crecido, creo yo, un poco, así poquitito, una micra así, en Cristo Jesús en estos 36 años. Pero he estado leyendo, he estado buscando y he leído la Biblia muchas veces cada año. Casi cada año la leo cada vez, a veces me retraso un poquito, pero estoy en un proceso de estar leyendo pasajes diarios, estudiando, conociendo más de quién es mi Dios. Porque dice aquí en el 14 que no seamos como niños fluctuantes, que venga alguien y me diga, no, mira, es que ahora la onda de hoy es esto y esto y esto. No, ¿por qué? Este es el evangelio que Cristo trajo y sobre ese hay que irnos. Por eso estamos enseñando los cursos. Los cursos de crecimiento son para que tengamos una sana doctrina. ¿Me explico? Bien. Y luego dice, por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, son mañosos. Ay, yo quiero traerme gente, voy a dividir la iglesia y me voy a dar gente y yo les voy a dar X corriente de doctrina que a mí me enseñaron. Y hay para otra, mis amados. Hay que cuidar nuestra sana doctrina. Cuide su corazón con el Señor. Yo sé lo que le digo. Luego, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Sí, tenemos que crecer espiritualmente conforme a la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es este libro. Así tenemos que crecer. Entonces, este es el objetivo del Padre en Efesios 4, del 12 al 15, que es lo que Dios quiere para usted y para mí a través de su palabra, para que más me entienda. Ese es el plan de Dios. Entonces, por eso estamos tratando tantos temas. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la palabra? Lo que estamos estudiando. Ahí, continuamos. Nota, primero, fíjese, nuestra unidad en Cristo no destruye nuestra individualidad. Es decir, nuestra vida en Cristo no destruye nuestra individualidad. Es decir, yo tengo que estar metido y si tengo una duda en algún pasaje, que hablo con mis pastores y digo, oye, a ver, explícame esto, cómo está todo este rollo, ¿verdad? Y ya, mira, bueno, perdón, no sabía. Entonces vas aprendiendo poco a poco y a lo mejor tienes mayor revelación que tú y a veces nos sacan de algunas cosas que yo me estoy clamando y bueno, ¿por qué esto y por qué esto otro? Y a veces, oye, ¿tú qué entiendes con esto? Y ya me da una explicación, digo, ok. Y me pongo a orar, no creas más porque él me dice ya por eso. Yo me pongo a orar y le pido, Espíritu Santo, pues revélame. Y si están las dudas, pues bueno, pues ahí se queda, ¿verdad? Ni modo. Tampoco sé toda la Biblia, ¿verdad? Ok, luego, el Espíritu Santo le ha dado a cada cristiano dones espirituales para edificar la iglesia que somos todos. Sí, los dones que el Espíritu Santo da son para edificación de la iglesia. No son nomás para uno. Yo los tengo y solamente yo fluyo los dones para mí. No, son para edificar todo el cuerpo de Cristo. Esto es lo que es importante del Espíritu Santo. No es para gloriarme, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de hablar en lengua. No. Es para edificar el cuerpo de Cristo. A través de esos dones es como nos fortificamos. Por eso qué importante es el Espíritu Santo, sus dones, porque Él es el que los reparte, según el libro de los Hechos, ¿me entiende? Entonces así es como tenemos que estar teniendo cuidado con la sana doctrina de Cristo. No ser una persona religiosa cerrada. No,
Tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Es tiempo de ver los milagros y señales que Jesús hizo, pues son tiempos donde el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder fluir en esos milagros, señales que Jesús ha prometido a sus hijos. Cosas mayores haremos en su nombre, dice Jesús, porque yo voy al Padre. ¿Qué importancia es el Espíritu Santo? No lo haga menos. Aguas, amados en Cristo y amadas. Cuidado con eso. El Espíritu Santo es real, totalmente real. Es un regalo del Padre que Jesús le dijo, ok, vamos a mandar al Espíritu Santo para que no estén solos. Hijo, entonces imagínate, si tú dices, no, yo no quiero el Espíritu Santo, aguas, ¿eh? Ahí te lo advierto para que después no me digas, pastor, ¿por qué no me dijiste? No, ya se lo dije. Aguas con el precioso Espíritu Santo. Es Dios también, ¿eh? Así es que tenga cuidado. Bien, ok, una pregunta. ¿Está madurando espiritualmente al poner en práctica los dones que le ha dado Dios? Sí, eso es algo importante. Les voy a platicar algo que me pasó a mí en Ciudad Mante. Pues cuando yo estaba ahí de pastor, yo empecé a fluir mucho con el discernimiento. Es un don, creo que es el más fuerte que Dios me ha dado a mí, el discernimiento de espíritus. Y una vez me acuerdo que llegué al banco y estaba yo ahí cambiando un cheque que me habían mandado. Y entonces me presento con la señorita y entonces yo le pido al Espíritu Santo, dame una palabra para algo, dime algo sobre esta chica para compartirle de Cristo. Y Dios me dio una palabra. Y cuando Dios me dio la palabra, se la solté a la chava, pues yo estaba practicando los dones del Espíritu Santo tan fuertes que en ese tiempo estaban fluyendo. Y la chava se puso a llorar. Y vino el gerente. Y yo creo que el gerente pensó, pues, ¿qué le está diciendo? ¿La está maltratando? ¿Qué onda? No. Lo que pasa es que yo estaba tratando de pedir al Espíritu Santo donde yo voy. Necesito que tú me des algo para algo, si tengo que estar aquí, si no tengo que estar aquí, si tengo que dar una palabra, dime qué quieres que haga. Si me tienes aquí es porque tú tienes un propósito. Y así empecé a fluir algunas veces. Pero esa vez sí me sentí re mal porque estaba llorando y el gerente dijo, ¿qué le está diciendo? ¿Te está ofendiendo? ¿Qué onda? No me acuerdo qué le dijo. Yo hasta me sentí mal. Pero bueno, son cosas que a veces pasan y a mí me pasó eso. Y varias veces me ha pasado, no creo que nomás una vez. Y otras veces ha sido tan acertado el Espíritu Santo. Una vez estábamos con un banquero en un almacén, me acuerdo, no se me olvida eso. Y entonces nos quedamos él y yo, y me dice el Espíritu Santo, acércate y dile que quiero que entregue su vida conmigo. Y un banquero pues, de mucha lana aquí en San Luis. Entonces ya estaba yo aquí en San Luis, entonces pues, híjole, me costó un poquito, pero dije, bueno, pues yo voy. Y le dije, hola, ¿qué tal? Oye, pues fíjate esto. Y empecé a sacarle por otro lado y de repente le digo, oye, ¿qué crees? Fíjate que Dios me está diciendo que si no quiere recibir a Cristo. Se puso casi de rodillas orando, llorando. ¿Cómo supiste? Dije, el Espíritu Santo me lo dijo. Sí, y recibió a Cristo ahí, mano, llorando y tramándole. Es una cosa impresionante. Y eso es lo que hay que estar sensibles al Espíritu de Dios. Pero si no le conocemos, si no buscamos esos dones que hay en ti y en mí, ¿cómo podemos fluir? A veces vamos y nomás, ay, no, pues esto y esto. No. Tenemos que ir bien orados y estar muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque a veces Dios quiere hacer algo en tu vida y en mi vida hacia otra persona para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Bien, luego sigo preguntando. Si no sabe sus dones, pídele a Dios que se los revele. Dice, busque ayuda y ahí está su pastor o pastora, según si es esposo, hombre o dama. ¿Verdad? Una vez que lo sepa, utilícelos para fortalecer y alentar a la iglesia. A veces que yo conozco personas que tienen el don de profecía, yo no me muevo en ese don, pero he profetizado. No es mucho mi don, ni sueños, ni ese tipo de ondas. Yo tengo otro tipo de dones muy diferentes, pero yo me quedo, digo, bueno, pues ¿cómo se da cuenta? Y a mí, ¿por qué no, Señor? Y luego veo que ven ángeles y ven esto, y le digo al Señor, bueno, ¿y a mí por qué no me da chance de ver, aunque sea uno? ¿Verdad? Bueno, porque esos no son mis dones.
Yo tengo dones que Dios me ha dado a mí diferentes para otra cosa, un carácter diferente a otras cosas. Hay gente que es muy sensible, como mi pastor. Él es muy sensible al Espíritu Santo. Yo tengo otros dones diferentes como pastor. Él no es pastor, él es un profeta, entonces son dones diferentes en los que él se mueve. Pero todo eso, cada uno conforma el cuerpo de Cristo para edificar la iglesia. ¿Me explico? Bien, ok. La palabra de Dios es como una semilla. Es algo. Jesús narró aquí en Lucas capítulo 8, si me acompaña a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, Marcos, luego sigue Lucas aquí. En el capítulo 8 dice, Dios nos enseña aquí, en el versículo 11, antes 8, 8, 8, ay Dios mío, pues está el 8, ya ni se me perdió el 8. Espérenme tantito, 8. Versículo 11 habla de la parábola del sembrador. Entonces, fíjese bien, del 11 al 15 le voy a leer rápidamente y lo voy a resumir. Dice, versículo 11. Esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, es decir, aquí del sembrador está hablando que la semilla es la palabra de Dios, el versículo 11, y luego dice 12, y los del junto al camino, ya después de que, bueno, voy a leerle del 5 para que me entienda todo, a lo mejor se me fue el avión, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron. Sexto, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. 8. Y otra cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y entonces Jesús le dice, les voy a decir a qué se refiere esta parábola. Versículo 10 dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Wow, amén. Dice, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola de la semilla de Dios. Los del junto al camino son los que oyen la palabra, luego viene el diablo, se la quita de su corazón, la palabra para que no crean y se salven. Fíjese, y se salven. Luego dice, los de los sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres, y no llevan fruto. Y 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí lo que nos está enseñando la Biblia es que dice que la semilla es la palabra de Dios. Punto. Nada más. Eso hay que entenderlo, qué importante. Entonces haga de cuenta que vamos a un alcance de personas. Vamos a ver que hay 1000 personas que llegan a un auditorio que van a conocer a Jesús. Y usted empieza a compartir el Evangelio. Eso es aventar la semilla. Y cada persona es el terreno. Entonces, hay personas que reciben la semilla y se ahogan luego, otros tardan un rato, muy padre, y luego después vienen las pruebas y se apartan. Esa es la tierra, son las personas, los hombres, las mujeres. Esa es la tierra. ¿En qué tipo de tierra cae la semilla de la palabra de Dios? Eso es lo que está diciendo prácticamente la parábola del sembrador. Pero mire, el tipo de personas que representa es por el tipo de tierra. Dice, al igual que muchos líderes religiosos del tiempo de Jesús. Aquí vamos a ponerlo en el tiempo de Jesús. Esta parábola la vamos a representar en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús les dio esta parábola a todas estas personas. Fíjese, la tierra rocosa, bueno, los que niegan creer, primero son los que niegan creer en el mensaje de Dios. Esos son los primeritos. No creen en el Evangelio. Y por esa causa ya son condenados, solitos, porque no creen en Jesús. Eso dice la Escritura.
Bien. Los de la tierra rocosa, como muchos de los multitudes que seguían a Jesús, dice, creen en el mensaje, pero no hacen nada al respecto. ¿Cómo vemos allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios? Multitudes seguían a Jesús por interés, porque los sanaban o porque les daba de comer gratis. Entonces, entre todas esas multitudes, son los de la roca, que sí creen, siguen a Jesús, creen en el mensaje de Jesús, pero no hacen nada al respecto. Qué padre, sí, no, hombre, oye, qué chido Jesús, mano, qué padre. Ya está ahí. Así era la gente de aquellos años. Fíjese, ¿cuántas personas seguían a Jesús? Dice que miles, multitudes. ¿Y con cuántos se quedó? Muchos se apartaron de Jesús. Esos son los de la roca. Que creen el mensaje, pero hasta ahí. No hacen nada para más. No quieren conocer más de Jesús, solamente oyen el mensaje. Qué buen mensaje, sí, gracias, pero para mí no es ahorita, ¿verdad? No es otro día, pastor. Bueno, en aquellos años. Ahora, ahí le van los otros. Los que están entre espinos, dice, son agobiados por las preocupaciones. Es decir, mucha gente recibe el Evangelio, pero no ha entendido que Jesús le va a ayudar con sus preocupaciones. Y están tan preocupados, tan afanados en sus cosas, en sus negocios, en sus preocupaciones, en su vida diaria, en todo lo que está pasando alrededor, y dejan a un lado el Evangelio de Cristo. Y atraídas por el materialismo, aquí hay otro punto importante. Y te estoy hablando del tiempo de Jesús. Aquí dice así. Aquí dice aquí eso. Los afanes y las riquezas, placeres de la vida, y riquezas y planes de la vida, y no llevan fruto. El materialismo es un afán que nos impide sentarnos a darle un tiempo a Dios para orar y buscar su presencia. Hay personas que así caen la semilla. Entonces, tan eso, y no le dan lugar a Dios en su vida. Dicen que sí, pero no es cierto. Su vida es otra cosa. No, sí, yo soy cristiano. Oye, ¿y te congregas? No, pues ¿cómo crees que me congregue, pastor? Ahorita está la pandemia. No, pues ya estamos en verde. Pero sí, bueno, ya no quiero decirle porque voy a decir, gacho pastor, ¿verdad? Pero eso sí, anda en todas las fiestas y en la iglesia no se puede parar porque pues, no, pues con el pastor no, con la iglesia no. No es así, mis amados. Estos son los gentes que están en los espinos, ¿verdad? Esa es la gente materialista, gente afanada, preocupada, por qué va a ver por sus negocios, para qué va a subsistir. Oye, si Dios nos da tantas promesas en su evangelio en cuanto a lo que es la provisión, en cuanto es el sustento, todo lo que Él nos puede dar, pero el afán de estar tan afanoso, es que tengo que estar a las 8 de la mañana del trabajo y salgo a las 8 de la noche y no tengo tiempo, llego muerto o muerta, no tengo ganas ni de leer ni de orar. Ok, chato, está bien. Pero esta es la parábola del sembrador. A esa persona se está dirigiendo Jesús, ¿verdad? Entonces, y los de la buena tierra, pues son los que siguen a Jesús a cualquier costo. Ahora, ¿qué es cualquier costo? Bueno, mira, tú no tienes que dejar tu trabajo si Dios no te lo pide. Tú no tienes que dejar nada si Dios no te lo pide. Si tú tienes eso, tienes que seguir a Jesús, conocer más a Jesús. ¿Por qué? Bueno, te voy a volver a llevar otra vez a Efesios capítulo 4. Mira, quiero darte otra vez por qué tengo que estar pegado con Jesús. Bueno, porque el plan de Dios para tu vida y para mi vida dice aquí en el 12, a fin de perfeccionarte, te lo voy a hacer personal, a ti para la obra del ministerio que tú tienes en la tierra, que Dios escogió para ti. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque tú eres parte fundamental en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Dice, hasta que seas llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o varona perfecta,
a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seas un niño fluctuante, ¿sí dice? Llevando por cualquier doctrina falsa, es lo que está diciendo aquí, y porque los hombres te pueden engañar, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ese es exactamente el plan de Dios. Entonces, la palabra del sembrador viene tan unada a esto, porque hay gente que se olvida de Dios. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte para terminar, ¿qué tipo de tierra es usted? Ya, ahí se la dejo. Usted tiene que contestarle al Señor. Y pues muchas gracias. Hoy paramos con esto. Que Dios me los bendiga, que pase una excelente mañana, excelente domingo. Que Dios me los guarde y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Muchísimas gracias.